Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te agradecemos por el maravilloso privilegio de estar nuevamente aquí para estudiar tu santa palabra. Al estudiar acerca del culto a la Madre Virgen, te pedimos que tu Santo Espíritu esté aquí para guiar nuestras mentes y corazones a la verdad. Te lo pido no solo por los que estamos aquí, sino también por aquellos que están viendo en sus pantallas en todo el mundo. Te pido que abras mentes y corazones y te agradezco por escuchar mi oración, pues lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero empezar estudiando hoy mirando un versículo muy cercano a mi corazón. Me refiero a Génesis capítulo 3, versículo 15. Así que por favor vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. En realidad, esta es la Biblia en miniatura. Hemos estudiado este versículo muchas veces antes, pero ahora quiero que estudiemos este versículo desde una nueva perspectiva. Ese versículo dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer. Es decir, entre la serpiente y la mujer. Y entre tu simiente. Es decir, la simiente de la serpiente y la simiente de ella. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahora, aquí notarán que la enemistad es de 3 vías. Entre la serpiente y la mujer, entre la simiente de la serpiente y de la mujer, y entre la simiente de la mujer y la serpiente. La principal enemistad, sin embargo, es entre la simiente de la mujer y la serpiente. Pues la última parte del versículo dice, esta, es decir, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza de la serpiente, y tú le herirás en el calcañar. Así que la principal enemistad es entre la serpiente y la simiente de la mujer. También es interesante que la Vulgata latina, que fue traducida por Jerome a principios del siglo IV, fue una traducción latina de la Septuaginta griega. Pero Jerome, en vez de traducir como decía en la Septuaginta, él te herirá en la cabeza, él cambió el pronombre a ella, te herirá la cabeza. A pesar de que estaba traduciendo el Antiguo Testamento, a partir de la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. En otras palabras, en la Vulgata encontramos que es ella, la mujer, la que va a aplastar la cabeza de la serpiente, en vez de la simiente de la mujer. Ahora, es muy interesante notar que el trabajo de la procreación se le atribuye al hombre en todas las genealogías de las Escrituras. Por ejemplo, notarán que en la genealogía del Génesis capítulo 5 hay una lista de 10 hombres allí en esa genealogía y dice ahí que ellos engendraron a la persona que vino después de ellos. En Génesis 11 tenemos otra genealogía o lista de descendientes. Una vez más, es el hombre que nace la procreación. Si uno mira la genealogía de Mateo capítulo 1, la genealogía del Señor, una vez más, son los hombres los que engendran, y aunque se mencionen a 4 mujeres, los hombres que están relacionados con esas mujeres también son mencionados en esa genealogía. En otras palabras, el trabajo de procreación, la obra de engendrar, se le atribuye al hombre en las Escrituras. Pero es bien interesante que en Génesis 3, versículo 15, encontramos una excepción a la regla, ya que en este versículo se nos dice que esta simiente iba a nacer de una mujer, no a ser engendrada por un hombre. La simiente de una mujer. Parece que se nos da la impresión de que esta simiente, en particular, va a venir al mundo nacida de una mujer sin la intervención de un hombre. Por eso se nos dice que la simiente nace de la mujer. Ahora, estas palabras fueron dichas por el Dios al enemigo. Y cuando el enemigo escuchó estas palabras, dijo, así que Dios va a enviar al mundo
una simiente nacida de la mujer que va a luchar conmigo. Dios está diciendo que me va a aplastar la cabeza y que yo le heriré el talón. Me pregunto, ¿cómo irá a suceder? Necesitamos ir a Génesis 3, versículo 21, para entender cómo sucederá. Recuerden que cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado de esto fue que descubrieron que estaban desnudos. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero antes de esto ellos estaban cubiertos con túnicas gloriosas de luz, como la que cubre a Dios. De hecho, Salmos 104, versículo 1 y 2 dice que Dios se viste con luz como túnica. Se nos dice que la mujer que representa a la iglesia verdadera en Apocalipsis 12 está vestida del sol. Cuando el Señor Jesús fue transfigurado, sus túnicas brillaban como luz. Es decir, Adán y Eva estaban cubiertos por luz. Pero cuando pecaron, el primer resultado fue que la túnica de luz los dejó y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Así que en Génesis 3, versículo 7 se nos dice que intentaron cubrir su desnudez con hojas de higuera. Pero incluso habiendo hecho, se seguían sintiendo desnudos, ya que Dios entró al jardín y dijo, Adán y Eva, ¿dónde están? Y Adán respondió, nos escondimos en el jardín porque estábamos desnudos. El hecho es que ya no estaban desnudos porque se habían cubierto con hojas de higuera. Esto muestra que su desnudez no era primordialmente una desnudez corporal, era una desnudez de alma, y el diablo estaba observando lo que está pasando. Dice, cuando son inocentes, cuando son santos del lado de Dios, cuando son leales a Dios, tienen túnicas de luz. Al pecar, quedan desnudos súbitamente, la túnica de luz se ha ido. Y luego el diablo ve cómo se cubren a sí mismos con hojas de higuera, pero siguen desnudos. Y dice, me pregunto cómo van a estar restaurados a su condición original. Noten Génesis 3 y versículo 21. Aquí encontramos, y el Señor Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistiólos. De modo que el diablo estaba mirando y dice, ¿qué manera tan rara como Dios cubre a Adán y a Eva para cubrir su desnudez? Murieron animales. Toma las pieles de los animales y vistió su desnudez, por lo que ya no están desnudos ante él. El diablo está pensando, la simiente va a nacer de una mujer sin la intervención de un hombre. ¿Será también el caso que vaya a morir para cubrir la desnudez de Adán y Eva, quienes van a ser restaurados a su condición original? Ahora, las Escrituras nos dejan bien claro que el Señor Jesús nació en este mundo a través de una mujer, sin la intervención de un hombre. Justo como dice en Génesis 3, versículo 15. Noten, por ejemplo, Mateo capítulo 1, versículo 16. Mateo capítulo 1, versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Ahora, noten en este versículo que José está excluido como padre de Jesús. Noten nuevamente, leyendo cuidadosamente, dice que José era el marido de María y que de María nació Jesús llamado el Cristo. Note también Gálatas capítulo 4, versículo 4. El apóstol Pablo explica bien explícitamente que esta simiente nacería de una mujer sin la intervención de un hombre. Y por supuesto, estudiamos que iba a morir, que sufría la muerte y que de esta manera la desnudez espiritual del hombre sería cubierta. Gálatas 4, versículo 4 dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió su Hijo, hecho de mujer, hecho súbdito a la ley. Ahora déjenme hacerles esta pregunta. ¿Contra quién se dirige particularmente la ira del diablo? ¿Contra la mujer o contra la simiente de la mujer? Bueno, si uno lee la Vulgata, pareciera indicar que la enemistad es entre la serpiente y la mujer, pues la mujer es quien le aplasta la cabeza, pero las Escrituras dejan bien claro que el objetivo del ataque del enemigo no sería la mujer, sino la simiente. En otras palabras, el centro es la simiente.
Y ustedes dirán, ¿cómo sabemos eso? Bueno, ustedes recuerdan la historia de Caín y Abel. Caín nació primero y luego Abel. Y la Biblia nos dice, para resumir, que Caín mató a su hermano Abel. Verán, el diablo vio algo especial en Abel. Dijo, tal vez esta es la simiente, o tal vez de él saldría la simiente. Así que sintió la necesidad de cortarle la vida a Abel. Noten que su ataque no es contra Eva. ¿Es contra quién? Contra Abel, la simiente. Además, notamos, muy interesante, que cuando Abel murió, se nos dice en Génesis capítulo 4, versículo 25, que Dios le dio otra simiente a Eva en reemplazo de Abel, a quien Caín mató. Una vez más, el énfasis no cae sobre la mujer. La enemistad no es entre el diablo y la mujer, la enemistad es entre el diablo y la simiente. El punto central es la simiente. Noten también Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Aquí se habla del nacimiento de Jesús. Noten que la mujer no es el principal objetivo de la ira del diablo, sino la simiente de la mujer. Noten Apocalipsis 12, versículo 4. Se nos dice hablando de esta bestia de 7 cabezas. Y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por parir, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese parido. Noten que la enemistad no es principalmente entre la serpiente y la mujer. La serpiente no está interesada, por lo menos en primera instancia, en destruir a la mujer. La serpiente está interesada en destruir a la simiente, ya que ésta le va a dar un golpe mortal en la cabeza. Ahora, noten este comentario tan interesante del libro Patriarcas y Profetas, página 46. ¿Saben? El diablo aprende rápido. Sabía muy bien lo que iba a suceder cuando vio ese primer sacrificio. Y cuando escuchó a Dios decir que iba a enviar una simiente nacida de mujer. Encontramos esa interesante declaración. Cuando Satanás supo que existiría enemistad entre él y la mujer, y entre su simiente y la simiente de ella, se dio cuenta de que su obra de depravación de la naturaleza humana sería interrumpida, de que de alguna manera el hombre sería capacitado para resistir su poder. Sin embargo, cuando el plan de redención se dio a conocer, Satanás, noten esto, Satanás se regocijó con sus ángeles al pensar que por haber causado la caída del hombre, podía ahora hacer descender al Hijo de Dios de su elevada posición. ¿El diablo ya sabía desde el Antiguo Testamento que Jesús iba a descender a la tierra a salvar al hombre? Absolutamente. De acuerdo a esta declaración, y vamos a notar al estudiar historia que así fue el caso. Continúa diciendo, declaró que hasta la fecha sus planes habían tenido éxito en la tierra, y que cuando Cristo tomara la naturaleza humana, Él también podría ser vencido. Y así se evitaría la redención de la raza caída. Así que el diablo tenía un panorama claro en su mente al irse desarrollando el plan de salvación. Dijo, la simiente nacerá de una mujer sin la intervención de un hombre, porque no está hablando de que un hombre engendre esta simiente. Será una mujer la que engendre esta simiente en el mundo. Esta simiente obviamente va a vivir una vida perfecta y va a sufrir la muerte en lugar de sus criaturas. Obviamente va a nacer de una virgen, como mencioné, y su padre será Dios, no un hombre humano. Así que el diablo formó este panorama claro en su mente con respecto a lo que Dios haría para redimir a la raza humana. Por lo que decidió plantar una falsificación de este plan de Dios que Dios había revelado que iba a implementar en toda la nación del planeta Tierra. Vamos a Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Aquí se describe la historia del establecimiento de la nación de Babilonia, la Babilonia antigua. Dice allí, y Cush engendró a Nimrod. Casualmente, Nimrod significa rebelión. Este comenzó a ser poderoso en la tierra.
Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, y fue la cabecera de su reino. ¿Qué? Babel. En otras palabras, el constructor de la torre de Babel fue un hombre llamado Nimrod, rebelión. Ahora, quiero que noten lo que pasó en Babel. Saben que las lenguas fueron confundidas ahí, pero algo interesante sucedió en la torre de Babel, cuyo constructor fue este hombre rebelde, Nimrod. Noten Génesis 11, versículo 8 y 9. Génesis 11, versículo 8 y 9. Dice aquí, así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Notaron aquí que toda nación del planeta Tierra tuvo su origen en Babel? Esto es extremadamente importante, ya que encontraremos que lo que el diablo hizo en Babel fue establecer una religión falsa, y a través de esta religión falsa, debido a que todas esas naciones salieron de Babel y estaban por toda la tierra, tomó esa religión falsa y apóstata a toda nación del planeta Tierra. Ahora, ustedes dirán, ¿cuál religión falsa? El registro antiguo muestra que Nimrod se convirtió en una figura legendaria. De hecho, en ese entonces se creía que cuando Nimrod murió, fue al cielo y se convirtió en el dios Sol. Él tenía una esposa cuyo nombre era Semiramis, y ella estaba viva todavía en el planeta Tierra después de que Nimrod fue al cielo y se convirtió en el dios Sol. Y sucede, por un milagro sobrenatural, Semiramis quedó embarazada, no por la obra de ningún hombre, sino que fue inseminada, de acuerdo a sus ideas, por el dios Sol, Nimrod. ¿Empieza esto a sonar un poco familiar? Tenemos un Dios en el cielo que insemina a una virgen en la tierra. Y claro, tuvo un hijo y el nombre de ese hijo fue Tamuz. Es bien interesante que Tamuz nació en diciembre 25, de acuerdo a los registros antiguos. Ahora, cuando Semiramis murió, interesantemente también ascendió al cielo y se convirtió en la diosa Luna. Es decir, después de la muerte también tuvo una asunción al cielo. Ahora, uno dice, ¿de dónde sacó el diablo esta idea fenomenal sobre un Dios en el cielo que insemina a una mujer en la tierra, tras lo cual nace un niño sobrenatural en el planeta Tierra, y que esa mujer es eventualmente asumida al cielo y se convierte en la diosa Luna? ¿De dónde se inventó el diablo semejante escenario? El hecho es que el diablo conocía muy bien la profecía de Génesis 3, versículo 15, donde habla sobre una mujer, obviamente una virgen, que iba a traer un hijo al mundo, no a través de un hombre, sino por una obra sobrenatural de Dios. Es interesante que posteriormente encontramos en la iglesia cristiana la idea de que Jesús fue al cielo y luego su madre también fue asumida al cielo. ¿Sabían que muchas naciones en la antigüedad tenían esta idea de la madre diosa y su hijo? Déjenme darles unos ejemplos de esto. Los sumerios tenían una madre diosa llamada Nana. Para los egipcios, la diosa era Isis y el hijo era Horus. En Canaán tenían a Baal y Astaroth. Los griegos tenían una mujer llamada Afrodita. Los etruscos tenían una diosa llamada Nutria, una diosa madre. En Asia, la madre era llamada Cibele y su hijo Atis. En Roma tenían a Venus o Fortuna, que era la madre, y Júpiter era el hijo. Incluso en China, la diosa madre era Shimu, que quiere decir Madre Santa. Y se muestra teniendo un niño en brazos y sus rayos
que salen de su cabeza, es decir, tiene un halo alrededor de su cabeza. En India tenemos la diosa Indrani, quien también se muestra en el arte antiguo como un niño en brazos. Los alemanes tenían a la Virgen Herta, a quien adoraban, y a su hijo también en sus brazos. Los escandinavos tenían a Freya, quien era considerada diosa intercesora. Los druidas tenían a Danu, a la adoración oficialmente como madre de Dios, y por supuesto, Éfeso tenía a Diana, o Diana. Por cierto, Pablo no tenía amor por esta diosa Diana o Diana. Dijo exactamente lo que debía hacerse en el caso de una diosa como esta. Él no tenía ninguna idea de mezclar el cristianismo con esta religión apóstata. Noten Hechos 19, versículo 24 y 27. Hechos 19, versículo 24 y 27. Aquí encontramos la siguiente descripción de la religión de Diana. Porque un platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templecillos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. Noten que él hacía estatuas de esa diosa Diana o Diana, lo cual se había vuelto un muy buen negocio. A los cuales, reunidos con los otros oficiales de semejante oficio, dijo: varones, sabéis que este es el oficio que tenemos ganancia. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en muchas gentes de casi todo el Asia, ha apartado con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este negocio se nos vuelva en reproche, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida su majestad, la cual honra todo el Asia y el mundo. Es interesante que el apóstol Pablo no quería nada que ver con esa idea de una diosa apóstata y pagana, y aquellos que adoraran a Diana sabían muy bien la perspectiva que tenía el apóstol Pablo. Ahora quiero que vayamos por un momento al Antiguo Testamento, el pueblo de Dios. Pues esto tiene algo muy importante que decirnos acerca de la oración a María en el mundo cristiano de hoy, particularmente en la Iglesia Católica Romana. Quiero que noten lo que Dios le dijo a Israel antes de entrar en la tierra de Canaán. Deuteronomio capítulo 7, versículo 1 a 6. Cuando el Señor tu Dios te hubiera introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiera echado de delante de ti muchas gentes, el hitita, el jerjeseo, y al amorreo, y al cananeo, y al fereceo, y al heveo, y al jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y el Señor tu Dios las hubiera entregado delante de ti, y las hiriere del todo, las destruirás. No harás con ellos alianza, ni las tomará a merced. Y no emparentarás con ellos, no harás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus bosques, y quemaréis sus esculturas en el fuego, porque tú eres pueblo santo al Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Noten que Dios dijo a Israel: no tengan ningún contacto con las naciones paganas ni con sus prácticas. No tengan nada que ver con sus altares, sus ídolos, sus ceremonias. Manténgase completamente separado de eso. Pero aún así, Israel no escuchó el consejo del Señor. Noten Jueces capítulo 10, versículo 6. Jueces capítulo 10, versículo 6 dice: mas los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en los ojos del Señor, y sirvieron a los Baales y a los Astarot, y a los dioses de Siria, y a los dioses de Sidón, y a los dioses de Moab, y a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron al Señor, y no le
sirvieron. Entonces noten que en vez de permanecer separados de esas naciones paganas y de sus prácticas y de sus imágenes y de sus altares, ellos se mezclaron y se unieron con esas naciones. Ahora, podríamos preguntar antes de continuar mirando la historia de Israel, ¿Dios le daría el mismo consejo a su iglesia cristiana de hoy? ¿Le permitiría a la iglesia cristiana adoptar prácticas de naciones paganas y altares de naciones paganas e íconos de naciones paganas y ceremonias y rituales de naciones paganas? Absolutamente no. Si Dios le dijo a Israel, permanezcan separados, no tengan nada que ver con lo que ellos hacen, entonces Dios le daría el mismo consejo a la iglesia cristiana. Y no le daría la oportunidad a la iglesia cristiana de bautizar las prácticas paganas ni de adoptarlas en la iglesia cristiana. Las cosas se pusieron terribles en Israel. Noten Ezequiel capítulo 8, versículos 6 y 14. Ezequiel capítulo 8, y quiero que leamos los versículos 6 y 14. Dice aquí, díjome entonces, hijo del hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y ahora noten el versículo 14. Y llevóme a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. ¿Recuerdan que hablamos de Tamuz? Tamuz era el hijo sobrenatural de Nimrod. Israel, en este punto, está en realidad lamentándose por Tamuz. Y por cierto, lo que está sucediendo aquí es que se creía que, y esto es por cierto astronómicamente correcto, en diciembre los días se hacen cada vez más cortos. Ellos creían que Tamuz estaba muriendo y muriendo y muriendo. Y ellos creían que en diciembre 25, como los días se hacían más largos de repente, que él estaba resucitando de entre los muertos. Así aquí encontramos que estaban practicando uno de los rituales y ceremonias que habían sido establecidos en Babilonia hace mucho tiempo por Nimrod. Ahora, noten también Jeremías 7, versículos 18 y 19, otra de esas deplorables prácticas que tenía Israel, que habían adoptado de naciones paganas. Dice allí en Jeremías 7, versículos 18 y 19, los hijos cogen la leña y los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, y para hacer ofrendas a dioses ajenos por provocarme a ira. ¿Provocaránme ellos a ira, dice el Señor, y no más bien obran ellos mismos para confusión de sus rostros? Noten que de acuerdo a esto estaban adorando a la reina del cielo. Quiero que recuerden esa terminología específica y, por cierto, lo hacían a través de plata. El oro lo usaban para adorar al sol, pues el sol es amarillo. La plata se usa para adorar a la diosa luna porque es el color de la luna, blanca o plateada. Así que aquí Israel está preparando tortas para la reina del cielo. Están adorando a la reina del cielo, están inclinándose ante ella. Han adoptado las prácticas paganas de las naciones que los rodean. Por esta razón, Dios decidió que necesitaban enviar a Israel a cautiverio por 70 años. Por lo que el rey Nabucodonosor vino en el año 605 a.C. y venció a Jerusalén. Hubo 3 cautiverios, Jerusalén fue destruida y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia por un periodo de 70 años. En Babilonia fueron curados de su idolatría. Es decir, se decidieron a no adorar ídolos nunca más. No iban a adorar a Tamuz ni a la reina del cielo, no le iban a preparar tortas, no le iban a derramar ofrendas a dioses paganos. Iban a ser fieles a Dios sin practicar la idolatría.
Ahora, la pregunta es, ¿cómo iba a ser el diablo para seguir proliferando esa religión apóstata que inició en Babel si los hijos de Israel habían decidido separarse de las prácticas de las naciones paganas circundantes? ¿Si habían decidido aislarse de esas naciones paganas? Bueno, déjenme, les doy un poco de historia en cuanto a lo que pasó después del cautiverio babilónico, cuando Israel había sido curado de una vez por todas de esa idolatría y de adoptar prácticas paganas de las naciones circundantes. Vamos juntos a Esdras capítulo 1, versículos 2 y 3. Aquí hablan sobre Ciro, rey de Persia. Él fue quien llegó, por cierto, y conquistó a Babilonia, junto con la tribu de los Medos. Dice allí, así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa a Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién hay entre vosotros de todo su pueblo? Sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa al Señor Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Me parece sobresaliente que Ciro, rey del imperio medo-persa, diga: Dios me ha mandado a construirle un templo en Jerusalén. La pregunta es, ¿cómo sabía que Dios le había dicho que construyera un templo en Jerusalén? Bueno, el hecho es que el nombre de Ciro había sido dado en profecía bíblica más de 100 años antes de que naciera, en Isaías 45, versículo 1. Es muy probable que cuando Ciro secó el río Éufrates y entró a la ciudad de Babilonia, conociera a Daniel, ya que Daniel estaba en la sala de banquetes, y Daniel probablemente abrió el rollo del profeta de Isaías y dijo: te he estado esperando. Tu nombre fue profetizado. Dios dijo 100 años antes de que nacieras que ibas a ser el pastor, que ibas a ser el salvador de su pueblo. Así que indudablemente, Ciro, viendo esta señal de providencia, dijo: debo cumplir la voluntad de Dios. ¿Y saben qué es interesante? Hay dos individuos, dos reyes antiguos, que se volvieron monoteístas, es decir, llegaron a un punto en el que creían que solo había un Dios verdadero. Uno de ellos fue Akenatén, y creo que tienen que ver con el Éxodo. Y el otro rey fue Darío, también Ciro y los gobernantes persas. De hecho, establecieron una nueva religión llamada zoroastrianismo, de donde tenían un Dios bueno y otro maligno en conflicto y controversia constante, muy similar a la idea que encontramos del conflicto entre Dios y el diablo en las Escrituras. Y ellos creían en un solo Dios verdadero. ¿De dónde creen que sacaron esa idea Darío y Ciro? Debe haber sido de Daniel y de los hebreos. Ahora, es interesante que en Babilonia quedaron algunos sacerdotes paganos que habían proliferado la religión de Babilonia. Los caldeos, como se les llama en Daniel capítulo 2. Y Darío I, que no es el mismo Darío, el Medo, dijo en el año 520 a.C., no voy a aguantarme estos sacerdotes de Babilonia, así que masacró a los sacerdotes paganos. Los que pudieron sobrevivir huyeron a la ciudad de Pérgamo, en Asia Menor. El rey Jerjes hizo lo mismo en el año 482 a.C. Todavía quedaban sacerdotes en Babilonia, así que una vez más masacró a esos sacerdotes paganos babilonios, no a los sacerdotes de la religión zoroastriana, sino a los de la religión babilónica. Y una vez más, estos sacerdotes huyeron a Asia Menor, a la ciudad de Pérgamo. Por cierto, uno puede leer esta fascinante historia en el libro de Los Misterios de Mitra, escrito por un académico romano católico, cuyo nombre es Franz Cumont. También ha escrito otros libros sobre religiones en Asia Menor y el Imperio Romano. Es interesante que estos sacerdotes paganos que fueron a Pérgamo enraizaron sus ideas religiosas y politeístas en Pérgamo. Así la religión politeísta pagana de Babilonia fue transferida a Pérgamo. Ustedes dirán,
¿Esto qué tiene de importante? Es importante porque, de acuerdo a Virgilio, el poeta latino, y otros escritores romanos como Homero, la civilización y la religión romanas fueron importadas de Asia Menor, específicamente de Pérgamo. Eso lo pueden leer en ese libro que referencié. Es interesante que la religión de la antigua Babilonia fuera a Pérgamo y de ahí fuera importada en la Roma pagana. En otras palabras, se convirtió en la religión oficial de Roma pagana. Tal vez por eso es que en 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, vayan conmigo allí, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13, se le llama Babilonia a Roma. La iglesia que está en Babilonia, juntamente elegida con vosotros, os saluda. Y Marcos, mi hijo. La mayoría de académicos piensa que esta es una referencia a Roma. Es decir, Roma está siendo llamada Babilonia. ¿Por qué? Porque la religión de Babilonia fue transportada de la Babilonia antigua, de la Babilonia de Nabucodonosor, a Pérgamo, y de Pérgamo, o a través de Pérgamo, a la Roma pagana. Pero ahora debemos ir un paso más allá. Y debemos hacerlo rápido. No hay tiempo de examinar todas las ramificaciones de esa profecía, así que solo la voy a describir. En Apocalipsis capítulo 15 tenemos una bestia compuesta. Esta bestia tiene las características de un león, un oso, un leopardo y un dragón. Y ese dragón tiene 10 cuernos. Y entonces se nos dice que ese dragón con 10 cuernos le da su trono y su autoridad y su poder a esta bestia. Es decir, el dragón le da su poder a la bestia compuesta. Ahora, la pregunta es, ¿qué representa esta bestia compuesta? En realidad es muy simple. El león representa a Babilonia, el oso representa a Medo-Persia, el leopardo representa a Grecia, el dragón es Roma, pues el dragón trató de matar al niño cuando nació en Apocalipsis 12, así que el dragón es Roma. Y luego Roma se divide en 10 reinos. Esos son los 10 cuernos, en el año 477 después de Cristo. Luego se nos dice que el dragón de 10 cuernos le da su trono, su poder y su autoridad a esa bestia compuesta. Es decir, después del Imperio Romano, se levantaría un poder que recibiría el trono y la autoridad que existía en la Roma pagana, así como su civilización y su religión. La pregunta es, ¿cuál fue ese poder que surgió de la Roma pagana y que proliferó la religión del antiguo Imperio Romano, que fue recibida en Pérgamo y que ésta recibió de Babilonia? Es una cadena completa. Amigos, quisiera poder decir otra cosa, pero fue el papado católico romano. Incluso escritores de la Iglesia romana académicos, por ejemplo, el cardenal Gibbon, dicen muy claramente que la mayoría de las prácticas y creencias de la Iglesia católica romana fueron importadas del paganismo. El domingo, la idea de las monjas, las vírgenes vestales, la idea del incienso, la idea de los íconos, la idea de los ídolos en las iglesias. De hecho, no sé si lo saben, pero en el Vaticano, en la Catedral de San Pedro, hay una imagen de Júpiter y la gente dice, no, ese no es Júpiter, es Pedro. Claro, era de Júpiter, pero fue adoptada y convirtieron a Júpiter en Pedro. Es decir, la iglesia romana no lo esconde. Ellos obtuvieron su religión y su estructura organizativa y su estructura política de la antigua Roma. Y Roma lo había recibido de Pérgamo y Pérgamo de Babilonia. Ahora, me parece bastante interesante que Pérgamo también está involucrada en la transferencia de la Roma pagana a la Roma papal. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 2, versículo 13 y 14. Esto va a estar cada vez más fascinante. Por ejemplo, déjenme decirles algo acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis, mientras buscan Apocalipsis 2, versículo 13 y 14.
Las 7 iglesias, de acuerdo a la mayoría de académicos, representan 7 periodos de la historia de la iglesia cristiana, desde los tiempos apostólicos hasta el final de los tiempos. La mayoría de académicos que he leído están de acuerdo en decir que la iglesia de Éfeso representa la iglesia apostólica, la iglesia que salió vencedora para seguir venciendo, la iglesia que incendió el mundo con el evangelio de Jesucristo. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna, es la iglesia perseguida. Hay mucho lenguaje de muerte conectado con la iglesia de Esmirna. De hecho, la mayoría de académicos creen que representa el periodo de la iglesia bajo el gobierno de los emperadores romanos. Los primeros emperadores romanos quienes persiguieron a los cristianos y los lanzaron a los leones e hicieron pelear con animales en el Coliseo y los gladiadores, etc. Así que Esmirna es la iglesia perseguida, es la cual el diablo intentó destruir, el crecimiento de la iglesia, mediante persecución. Pero el diablo rápidamente descubrió que en vez de aplastar a la iglesia con la persecución, la iglesia crecía más y más, por lo que tuvo que usar un método distinto. Así que entraron en la tercera iglesia llamada Pérgamo. Interesante. Leamos al respecto. Capítulo 2, versículo 13 y 14. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice estas cosas: yo sé tus obras y dónde moras, dónde está la silla de Satanás. ¿Recuerdan que el dragón le dio su trono a la siguiente bestia? Continúa diciendo: y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que fue Antipas mi testigo fiel, el cual ha sido muerto entre vosotros, donde Satanás mora. Pero ahora noten el versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tú tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Noten que el problema con la iglesia de Pérgamo es que Balaam está ahí influenciando a la iglesia. Ahora, para entender por qué es importante, tenemos que regresar a la historia de Balaam en Números 22 a 24. Notemos Números 22, versículo 12. Sucede que Balac quiere que Balaam maldiga a Israel. Dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas con ellos ni maldigas al pueblo, porque es bendito. Dios le dice a Balaam: no puedes maldecir a Israel, es bendito. La pregunta es: ¿por qué estaba bendito Israel? Noten Números 23, versículo 20 al 23. He aquí, yo he tomado bendición. Este es Balaam hablando. Y él bendijo, y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. El Señor su Dios es con él, y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto. Tiene fuerzas como un unicornio. Porque en Jacob no hay agüero ni adivinación en Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Verán, Israel tenía una relación apropiada con el Señor, por lo que el diablo no podía destruir a Israel a través de la persecución o la guerra. Pero el diablo fue rápido en descubrir una manera para destruir a Israel. Verán de la misma manera cómo la iglesia primitiva creció fenomenalmente y el diablo intentó destruirla por persecución, pero no pudo porque la iglesia tenía una buena relación con el Señor. Entonces el diablo dice: debo implementar el plan B. ¿Cuál era ese plan? Era: si no puedo batallar o destruir desde afuera, entonces infíltralos con las prácticas paganas de las naciones y entonces serán destruidos. Noten Números 31, versículo 16, donde habla sobre Balac siendo exitoso en su emprendimiento. Dice allí en Número 31, versículo 16, he aquí ellas, las mujeres de Moab, fueron a los hijos de Israel por consejo de Balaam para causar prevaricación contra el Señor en el negocio de Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación del Señor. Así que lo que hizo el diablo fue usar a Balaam para seducir a Israel a seguir las prácticas de los moabitas,
a seguir sus prácticas idolátricas, sus prácticas de adoración, y como resultado rompieron el pacto con el Señor, y como resultado hubo gran mortandad en el pueblo de Dios. Lo mismo pasó en la iglesia primitiva. Cuando Éfeso iba de victoria en victoria, la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, creció fenomenalmente. Y el diablo dijo, debo destruir a esta iglesia, pues está ganando súbditos para Jesucristo. Así que ahora viene la iglesia de Esmirna, la iglesia perseguida, pero mientras más la persiguen el diablo, más crece la iglesia. Así que el diablo dice, debo hacer algo. Y entonces entramos a la iglesia de Pérgamo, donde Balaam está influenciando. Y lo que hace el diablo a través de un emperador llamado Constantino, introduce prácticas idolátricas del imperio romano en el cristianismo. Saben, incluso Constantino el Grande, él dijo ser cristiano, pero en realidad adoraba al dios Sol, Deus Sol Invictus, el dios invencible, y hacía que acuñaran monedas que decían al dios invencible, las cuales tenían un sol. En otras palabras, Constantino era un adorador del sol, solo se convirtió al cristianismo de nombre, y todas esas ideas de la Roma pagana fueron transferidas a través de Pérgamo a la iglesia católica romana. Y muchos académicos de esa iglesia hoy día admiten que muchas de las prácticas que existen actualmente en la iglesia fueron en realidad importadas directamente de las religiones del imperio romano pagano. Entre otras cosas que vamos a estudiar, que fueron importadas a la iglesia cristiana, estuvo la veneración a la Madre Virgen. Esa que había surgido por allá en la Torre de Babel y que fue transferida de Babel a la Babilonia de Nabucodonosor, ya que él en realidad presumía de estar establecido en el reino que existía en Babel, y luego fue transferida de la Babilonia de Nabucodonosor a Pérgamo, al sacerdote apóstata, y de la ciudad de Pérgamo fue transferida a Roma. Y a través de la iglesia de Pérgamo fue transferida de la Roma pagana a la Roma papal en una cadena completa. Ahora, en nuestro próximo estudio juntos vamos a mirar un tema que he titulado María, la rival de Jesús. Ustedes dirán, ¿cómo se le ocurre nombrar una charla María, la rival de Jesús? Vamos a ver cómo todas las ideas que se originaron en Nimrod y Semiramis y Tammuz y que fueron transferidas a la Babilonia de Nabucodonosor y luego a Roma y luego a la Iglesia Católica Romana, han proliferado en la Iglesia cristiana. Y vamos a ver cómo la madre es venerada hasta el punto que el niño es prácticamente puesto en segundo plano. Ahora, quiero que noten en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, que Dios tendrá una iglesia verdadera en el tiempo del fin. Una iglesia que levanta la verdad de Dios tal como se encuentra en las Santas Escrituras. Una mujer se muestra como vestida del sol y parada sobre la luna. Noten Apocalipsis capítulo 12, versículo 1 dice, y una grande señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Ahora, vamos a encontrar que la iglesia romana cree que esta mujer representa a María. Pero el hecho es que, por razones que estudiamos en nuestra charla anterior, esta mujer es en realidad una representación de la iglesia del Antiguo y Nuevo Testamento. Es decir, el Señor Jesús nació de la mujer. Sí, nació de la iglesia del Antiguo Testamento. Y luego, posteriormente, la mujer huye al desierto. Eso significa que la iglesia del periodo del Nuevo Testamento huye al desierto cuando es perseguida por la serpiente. Es decir, de acuerdo a ese texto, Dios va a tener una iglesia que traerá al Mesías al mundo, y esta iglesia verdadera será perseguida por la serpiente, por el dragón. Después de que el Mesías es llevado a Dios, a su trono, para intentar destruirla, pues sostiene la verdad de Dios.
Pero ¿sabían que en Apocalipsis también se representa a la religión apóstata con una mujer? Noten Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 6. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 6. Este será nuestro último pasaje en este estudio. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Por cierto, si una mujer pura representa una iglesia pura, una ramera debe representar ¿qué? Una iglesia caída. Noten que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 15 explica que las muchas aguas representan multitudes, naciones, lenguas y gentes. Entonces es un sistema religioso apóstata que se sienta o gobierna sobre naciones, lenguas, multitudes y gentes. Ahora noten el versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Note que se ha involucrado con los sistemas políticos del mundo. De acuerdo a esto, fornica con los reyes de la tierra. Y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por cierto, el vino representa las falsas enseñanzas, las falsas doctrinas. De hecho, vamos a notar que un poco más adelante en el pasaje representan las abominaciones. Si quieren buscar la palabra abominación en la Biblia, en una concordancia encontrarán que las abominaciones están compuestas por muchas cosas, como adorar al sol, pensar que uno puede comer comida impura, pensar que uno puede decir que es salvo estando en transgresión de la ley de Dios, y muchas otras cosas. Noten que ella les da vino a las naciones y las embriagan con ese vino de fornicación. Noten el versículo 3. Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y noten cómo está ataviada esta mujer. Y la mujer estaba ataviada de púrpura y de escarlata. Qué colores tan interesantes, ¿cierto? Púrpura y escarlata. Y dorada con oro y adornada con piedras preciosas y de perlas. Noten que este sistema tiene muchísimo oro y plata y piedras preciosas y perlas. Y está vestida de púrpura y escarlata. Y dice, teniendo un cáliz de oro en su mano, lleno de abominaciones de la suciedad de su fornicación. Por cierto, fornicación significa que uno está casado con Jesús, pero a la vez casado con el paganismo. Es decir, está llevando prácticas paganas a la iglesia, como lo hizo el Israel antiguo. Les pregunto, ¿por qué reprocharía a Dios al Israel antiguo por las prácticas paganas y no lo haría con la iglesia cristiana por importar prácticas paganas? ¿Esperarían que Dios mantenga a la iglesia cristiana tan pura como quería mantener al Israel antiguo? ¡Claro que sí! Continúa diciendo en el versículo 5. Noten su nombre. Y en su frente un nombre escrito. Misterio. Babilonia la Grande. ¿Cómo se llama este sistema religioso apóstata? Babilonia. ¡Qué interesante! Babilonia la Grande. La madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y luego notamos que es un poder perseguidor, persigue a aquellos que no estén de acuerdo con sus enseñanzas. Dice en el versículo 6, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración. Ahora quiero leer el último texto. Sé que dije que el otro era el último, pero necesito leer uno más antes de darles conclusión a esto. Jeremías capítulo 51, versículos 7 y 8. Empezamos con Babilonia y dijimos que estas enseñanzas del paganismo fueron transferidas de Babel a la Babilonia de Nabucodonosor, a Roma, a través de Pérgamo, y luego a la Roma papal, a través de la iglesia de Pérgamo. Es decir, Babilonia se encuentra en todo el camino. Estas ideas vienen de la antigüedad. A veces me pregunto, ¿por qué tantas religiones en el mundo usan, por ejemplo, el rosario? No solo la Iglesia Católica usa rosarios, también los musulmanes, los hindúes, también saben que lo que digo es cierto.
¿De dónde sacaron la idea? Todos ellos daban rezos y usan cuentas para los rezos. Es porque todas estas prácticas vienen finalmente de la misma fuente. Todas vienen finalmente ¿de dónde? De Babilonia, el sistema religioso apóstata del diablo. Noten Jeremías 51:7. Vaso de oro fue Babilonia en la mano del Señor. Y noten lo que hizo. Que embriaga toda la tierra. De su vino bebieron las gentes, aturdiéronse por tanto las naciones. Entonces tenemos que tener cuidado con la religión de Babilonia, y Dios dice en Apocalipsis 18, salid de ella, pueblo mío.